saludar. Quiero saludar especialmente a la maestra Linyu Rachel Arjona Esquivel, que ella fue la persona que tuvo la iniciativa para poder llevar a cabo esta pequeña charla, que básicamente no va a ser propiamente un taller, sino va a ser una plática de manera muy general, pero vamos a ser muy puntuales con relación a este tipo de delitos que puede cometer cualquier servidor público municipal. Nos vamos a enfocar básicamente a ellos, tomando en cuenta la constitucionalidad del municipio en los términos de nuestro artículo 115 de la Carta Magna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sobre eso vamos a ir planteando algunas ideas, algunos postulados relacionados con este punto. ¿Sí? Y fíjense que para poder entender estas cuestiones y principalmente para delimitar si son o no eh, delitos que pudiese cometer algún servidor público de carácter municipal, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente, ¿sí? El primer argumento es de que en el caso de los delitos de corrupción, eh, en el ámbito federal, se tiene que cubrir dos requisitos. El primero de ellos, que se trate de un servidor público federal, o el segundo de ellos, que se trate de recursos públicos federales. Entonces, si no hay cualquiera de estos dos presupuestos que marcan, y aquí lo voy a poner el artículo 212 del Código Penal Federal, entonces, por exclusión, si se trata de un servidor público estatal o municipal, o se trata de recursos públicos estatales o municipales, sabemos ahí que ese delito le correspondería a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Fuero Común. ¿Sí? Pero si se tratara de un servidor público federal, ¿quién es el servidor público federal? El propio artículo 212 y la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, pero principalmente el artículo 108 de la Constitución establece quién es el servidor público federal. ¿Sí? En este caso puede ser cualquier integrante de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, o puede ser cualquier persona que integre un organismo constitucional autónomo. También habíamos dicho, bueno, aquí nada más les pongo como una especie de excepción, porque los actos de corrupción de los funcionarios de la FGR no lo conoce la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, sino eso le corresponde a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. Pero ahora vamos, yo creo que aquí cuando se trata de servidores públicos estatales o municipales, pues evidentemente este primer bloque como que queda en un choque que no se da. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a tener es de que se trata de recursos públicos federales. ¿En dónde se va a definir el tema de los recursos públicos federales? Principalmente en el presupuesto de egresos de la Federación, que como ustedes saben, en los términos del artículo 76 constitucional, este le corresponde a la Cámara de Diputados. Es una facultad única, exclusiva y soberana de la Cámara de Diputados decretar el presupuesto en ese caso, de egresos de la Federación. Pero también sabemos que existe una ley de coordinación fiscal y aquí hay algo muy importante porque en los temas de coordinación fiscal, lo que vamos a tener en el caso concreto es de que los recursos pueden ser municipales, estatales o federales, pero cuando sea un recurso federal debidamente etiquetado o que tenga sus propias reglas de operación, aun cuando lleguen a las arcas municipales, no pierden su federalidad. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si es para infraestructura del municipio y resulta que sale de Sedatu o sale de Comunicaciones y Transportes, que ahora se va a llamar Secretaría de la Infraestructura, entonces esos recursos están etiquetados desde el mismo momento en que son autorizados en el presupuesto de egresos a la Federación hasta el momento de su aplicación por los funcionarios públicos municipales. Entonces, quiere decir que todas esas reglas y todos esos lineamientos los van a establecer
en este caso, la dependencia de gobierno federal, porque inclusive pueden realizar un convenio de colaboración, pueden haber, digamos, recursos, digamos, concurrentes. Cuando hay recurso concurrente, puede haber recurso estatal y puede haber recurso federal en la misma obra, en la misma actividad. Sin embargo, la federación le puede decir al estado o al municipio, sí te voy a compartir digamos, estos recursos, va a haber coparticipación, pero esa coparticipación debe estar debidamente delimitada, de tal forma que tú necesitas tener una cuenta específica y no puedes utilizar ese recurso en una cuenta concentradora. Sí, es decir, en la cuenta corriente no puede ingresar ese recurso público federal, sino que debe tener un etiquetamiento. De lo contrario, entonces no se podría ejecutar dichas circunstancias. Sí, es decir, inclusive puede ser objeto de devolución del recurso si no se marcan el cumplimiento de todos esos lineamientos, o en su caso no se ejecuta el proyecto conforme al estudio técnico o a los lineamientos o a la POVALIN que se haya establecido para el recurso público federal. Inclusive se llevan convenios de colaboración o convenios de coordinación entre el municipio y el estado, o entre el municipio y directamente la federación, que regularmente esto en la práctica sucede de que los mismos diputados federales que tienen a su cargo un grupo de municipios son los que hacen la gestión para que se les baje un recurso especial que puede estar debidamente etiquetado desde el presupuesto de egresos de la federación, y que la tesorería de la federación directamente le transfiere el recurso al municipio. Pero para que pueda ser viable esto, el municipio debe tener una cuenta específica donde va a recibir ese recurso público federal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos, el servidor público municipal es el que va a ejecutar los recursos públicos federales conforme a los lineamientos y tomando en cuenta también la ley de coordinación fiscal. Y algo muy importante, los recursos federales que están debidamente etiquetados, que no están para un rubro de cuenta corriente para los estados o municipios, no pierden su federalidad. Y por tanto aspectos de ejecución, de auditoría o de seguimiento o incluso de sanciones, siempre va a ser por las instituciones federales. Ahora, podemos encontrar aquí, por ejemplo, que puede haber agravantes en este caso de delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque si son recursos destinados a seguridad pública, el hecho de hacer un mal uso de esos recursos va a tener una pena que se puede agravar hasta en 1/3 de la sanción. Ahora, si se trata de delitos cometidos, en este caso, por los policías y que es un delito relacionado con un hecho de corrupción, entonces el incremento de la pena va a una mitad más. Ahora, en el caso de aduanas y migratorios, no es aplicable para efecto de los municipios, porque esa es una facultad, digamos, reservadas para la federación. Pero los municipios pueden entrar en apoyo a los agentes aduanales o a los agentes migratorios, por ejemplo, para colaborar en alguna actividad. Sin embargo, ahí quienes tienen la calidad de garante, pues es precisamente el agente aduanal o el agente migratorio. Y por tanto, no hay una intervención por codominio funcional del hecho en el caso del servidor público municipal. Pero, un aspecto muy importante, si el delito lo comete directamente una persona, un servidor público
electo popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las cámaras, que en este caso puede ser incluso de la Cámara del Congreso del Estado, puede haber un incremento de 1/3 de la pena. Precisamente, por ejemplo, si se tratara de un presidente municipal que hace una distracción de recursos públicos para un fin distinto, entonces, en ese caso, el servidor público municipal, que en este caso es el presidente municipal, puede incurrir, por ejemplo, en el tipo penal de peculado, a quien sin ser servidor público federal, pero teniendo bajo administración o custodia un recurso público federal, le dé un fin distinto, le dé una aplicación distinta al que era destinado. Entonces, en ese caso, el, el presidente municipal, quizá el tesorero, quizá el secretario del ayuntamiento, todos tengan coautoría, pero como el presidente municipal fue elegido por elección popular, a él se le va a incrementar una pena. Entonces, imagínense, por ejemplo, el siguiente hecho. Y aquí le vamos a poner hecho 1. Fíjense que en el caso concreto, un municipio recibe recursos públicos federales para la construcción de un cárcamo. De agua negra. En el caso concreto, el presidente municipal con aprobación del cabildo adjudica sin licitación a una empresa. Que es de su compadre. Así de concreto. Sí, entonces un municipio recibe recursos públicos federales para la construcción de un cárcamo de aguas negras, ramo 33. En el caso concreto, el presidente municipal, con aprobación del cabildo, adjudica sin licitación a una empresa que es de su compadre. ¿Listos? Ahora, aquí vamos a ver qué responsabilidad tiene el presidente municipal. Vamos a ver qué responsabilidad tiene por ejemplo, el secretario del ayuntamiento, que es el que da el acta de cabildo. Vamos a ver qué responsabilidad tiene el tesorero. Y vamos a ver qué responsabilidad, por ejemplo, tienen los regidores y el síndico respecto de esa adjudicación ilícita. Y claro, la empresa. Pero ¿a qué creen? La empresa sí cumplió con los requisitos. Entonces, cuando llega la Auditoría Superior de la Federación, revisa todo el proyecto y ¿qué creen? Todo está en regla. No hay ninguna observación. Porque recibió el dinero, realizó la construcción del cárcamo, hubo dictamen de viabilidad del cárcamo, se cumplieron con los anexos técnicos, se pagó y se acabó. ¿Pero qué creen? Al hacer la revisión, resulta que se debió haber licitado.
por la ley de adquisiciones. No se justifica el artículo 41 de la ley de adquisiciones, donde viene la excepción a la licitación y adjudicaron directamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el presidente municipal en automático, por no haber cumplido el artículo 41 de la ley de adquisiciones, comete un delito que se llama uso ilícito de atribuciones y facultades consumado, bueno, en su modalidad de adjudicación ilícita, consumado instantáneamente. Por el autor directo. Incluso se le podemos poner por el coautor, porque se ayudaron de todos. ¿Y qué creen? Aquí, en el caso de la empresa, comete el delito de contratación ilícita, en su modalidad a quien promueva la contratación ilícita. Después vamos a ver que en el caso de la empresa, en el ámbito federal, no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad porque el artículo 11 bis del Código Penal Federal no establece que la empresa pueda cometer un delito de corrupción. En el caso del tesorero, por ejemplo, uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de pago de lo indebido. Oye, pero fue parte del contrato, sí, pero deviene de una adjudicación ilícita, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. En el caso del secretario del ayuntamiento, el uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de adjudicación ilícita consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Pero ahora verán, el secretario del ayuntamiento, la pena va de 6 meses a 12 años. En el caso del tesorero, también va de 6 meses a 12 años, de acuerdo al artículo 217 del Código Penal Federal. Pero, ¿qué creen? En el caso del presidente municipal, como es una persona de elección popular, su sanción va de 9 meses, perdón, aquí es vamos a regresar aquí en las agravantes. Si es servidor público electo popularmente, se incrementa 1/3 la pena. Entonces, de 6 meses vamos a incrementarle 1/3, 2 meses, así que va de 8 meses. Y en el caso de los 12 años, vamos a incrementarle 1/3 a 16 años de prisión. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, vean, en el caso del presidente municipal va a tener un agravante. Lo mismo en el caso de los regidores y el síndico, porque vienen en la planilla. Y en el caso de la empresa, en el ámbito federal, de acuerdo al artículo 11 bis del Código Penal Federal, no hay delito. Y en el solamente la sanción va a ser de carácter administrativa o incluso puede ser delictiva, pero para el apoderado legal. Pero para la empresa no hay delito. ¿Por qué? Porque los únicos 2 delitos que puede cometer las personas jurídicas en el ámbito federal solamente es el tráfico de influencias y el cohecho. No hay otros delitos que puedan cometer ellas.
Entonces, vean, en este caso de que el presidente municipal le entregó el dinero a la empresa que es de su compadre, pues sancionen al compadre quizá, pero por tráfico de influencia, si le alcanza. Pero si el compadre no tuvo ninguna intervención, sino él directamente, el presidente municipal fue el que realizó el trato en conjunto con el cabildo con relación a los apoderados legales de la empresa del compadre, pues realmente el que vamos a sancionar va a ser el apoderado legal de la empresa del compadre, pero la empresa queda intocada. No sé si se entiende esa parte. Y el compadre también queda intocado si él no tuvo ninguna intervención. Pero vamos a suponer que el compadre sí tuvo intervención. El compadre Nirbardo dijo, échame la mano y te doy eventualmente el diezmo, pero pues no se comprueba el diezmo, sino solamente se comprueba una llamada telefónica o se comprueban que se estuvo promocionando con el compadre. Entonces, ahí se da otro delito, que en este caso sería un tráfico de influencias, cometido por cualquier persona o en su modalidad para la obtención de una contratación, consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. Entonces, vean, por ejemplo, cuando hay un conflicto de intereses y no se dice nada, también puede haber una cuestión de una omisión simple. Entonces, si se trata de conflicto de intereses, en vez de acción, es omisión simple. ¿Por qué? Porque en el conflicto de intereses es no hacer. No sé si se entiende esa parte. Sí, es decir, si el compadre se da cuenta y no hace nada, entonces cae en un conflicto de intereses y pueden decir, oye, pero el tráfico de influencias es de acción. No, el tráfico de influencias también es de omisión, es de una omisión simple. Oye, pero no obtuvo el contrato, no, pero y realizaron actos tendientes a la obtención del contrato y él no hizo nada. Y están utilizando las influencias de su compadre para obtener un lucro indebido. Entonces, ni siquiera es necesario que haya una afectación al erario público. Simplemente por esa mala conducta es suficiente para que se configure una responsabilidad para el servidor público municipal. Oye, pero se hizo los entregables. Oye, pero la Auditoría Superior de la Federación ya decretó que no hubo irregularidades en la auditoría. Oye, pero la función pública ya también lo dictaminó y dijo que no había ningún problema en el cárcamo está funcionando. Oye, pero ya hay hasta pruebas periciales de que el cárcamo está funcionando y por tanto no hubo ninguna consecuencia. ¿Qué crees? La adjudicación ilícita no es necesario que tenga un resultado material, es de resultado formal. ¿Se entiende este hecho? Sí, doctor. ¿Cómo ven? Sigamos adelante. ¿Les pongo otro caso? Por favor, puntos finos, muy bien. Entonces, vean aquí las personas jurídicas solamente cometen tráfico de influencias y cometen cohecho. Pero, por ejemplo, las personas jurídicas no pueden ser acusadas ni de peculado, ni de contratación ilícita, ni de percepción ilícita, menos de peculado electoral o financiamiento ilícito de campañas. Estos delitos no los comete la persona jurídica. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que no,
de que no están en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. ¿Listos? Ahora, les voy a poner hecho 2. Ya ven que ahorita va a haber elecciones en el Estado de México y Coahuila. ¿Listos? Ahora, ¿qué está pasando? Fíjense que en el caso concreto, una presidenta municipal recibió por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública digamos, un bono de compensación para los elementos de la policía a su cargo. En el caso concreto, en vez de entregar esos recursos, los ocupó para promocionar Bueno, para ser gobernadora. Ahora, ¿qué delito se da ahí? Presidenta. Entonces, una presidenta municipal recibió por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un bono de compensación. Entonces ya viene etiquetado porque es ámbito federal. Oye, pero entró a la cuenta corriente, no importa. Al ser un recurso destinado para área de seguridad, viene etiquetado. Y los bonos de compensación, hay veces que el secretariado se los otorga a los presidentes para que se lo den a sus policías. En el caso concreto, en vez de entregar esos recursos a los policías, los ocupó para promocionar su campaña para ser gobernador. ¿Qué delito comete? Peculado. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener el tipo penal de peculado electoral consumado instantáneamente ¿Dónde intervino la autora directa en forma de acción dolosa? Ahora, la sanción del peculado es de 8 a 14, digo, de 2 a 14 años de prisión. Pero si se trata de, en este caso, de recursos destinados para el área de seguridad pública, aplica esta fracción, se incrementa 1/3 más. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, digamos, el 2 a 14 años es el tipo básico, pero como se trata de una persona electa de manera popular, entonces la sanción es de, aumentenle 2, 1/3. ¿Cuánto quedaría? Entonces ahí lo que vamos a ver, 24 meses más 8 meses, 32 meses. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de 2 años. 8 meses. 2 años, 8 meses. Y ahora de 14 años, aumentenle 1/3. ¿Sí? Ahí lo que tienen que hacer es la división y luego hacer la ecuación correspondiente. Entonces,
¿Cuál sería un tercio de 14 años? 168 meses entre 3. Como entre 3. O sea, si lo pasamos 14 años, son 168 meses entre 3 para sacar el tercio. No Ajá. traigo A aquí, ver, no haz, traigo haz celular, la ecuación. pues a mano. No traigo celular, ahí voy. 168 entre 3. Son 5 años, 6 meses, ¿no? El tercio, no, 4, ¿no? A ver. 4.6, porque 5 sería 15. Sí, 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 tienes razón. Y le informo que no traigo celular, se me murió yo creo hasta mañana pasado, porque es de contrato y con seguro, y estoy batallando con la Ajá. compañía aseguradora, Son, pero ahí voy. son 4 años, 6 meses. son 4 años, 8 meses. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es 8. aumentarle 4 años, 8 meses. Entonces queda a 18 años, 8 meses. Ahora, ¿en qué impacta esto? Pues para los beneficios, ni de No chiste. solamente en la cuestión de los beneficios, sino también en el tema de la prescripción. Ok, también. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Sí. si ustedes realizan la suma en el término de la prescripción en el tipo básico, solamente es 8 años para que se prescriba el delito. Y si ustedes lo realizan en el tipo agravado, tienen que hacer sumar la media aritmética, ¿sí? De 2 años, 8 meses a 18 años, 8 meses, y es un poco más de 10 años de media aritmética para el término de la prescripción. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda con este caso? Ahora verán, les voy a poner otro ejemplo. Y aquí les vamos a poner un hecho 3. Y esto fue bastante polémico. Y vean lo siguiente. Resulta que en el caso concreto, un ayuntamiento contrata por adjudicación directa a una empresa de luminarias. ¿Sí? Ahora, aquí voy a algo muy importante. ¿Sí? El ayuntamiento contrata por adjudicación directa a una empresa de luminarias sin estudio de mercado previo. Ahora, la empresa de luminarias recibe el dinero y en vez de cumplir con los requisitos técnicos, compra insumos con mayor, digamos, de mayor valor, lo que motiva a realizar una reestructuración del contrato y por consecuencia un incremento en los costos. Aquí, muy importante, hay que ver, digamos, quién es el encargado, en este caso, el área requirente, que es el director de obras públicas el director de alumbrado público, porque hay algunos que es el mismo de obras públicas, pero este es el de alumbrado público.
Aquí hay una persona que es un supervisor del contrato. Y desde luego, aquí hay en las personas de quienes firmaron el contrato. Y desde luego la empresa. Entonces, el área requirente, que en este caso es el director del alumbrado, está propiciando una contratación ilícita. La persona que firmó el contrato está realizando una contratación ilícita y la empresa está participando en una contratación ilícita. Pero el supervisor del contrato, ahí hay que ver qué pasa con él. ¿Por qué? Porque resulta, y ahorita se los voy a poner aquí a manera de ejemplo. Vámonos directo al supervisor del contrato. Si el supervisor se nombra en el contrato, comete el uso ilícito de atribuciones y facultades. Pero si el supervisor no firma o no forma parte del contrato, entonces comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público. Y la sanción es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el caso concreto, el supervisor del contrato, que sí forma parte del contrato, su sanción va de 6 meses a 12 años. Y si no firma o no forma parte del contrato, por la falta de supervisión, va de 2 a 7 años de prisión. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende esa diferencia en este hecho concreto? Entonces, al supervisor del contrato puede cometer uso ilícito de atribuciones y facultades. Perdón, doctor, quiero hacer una pregunta A respecto de ver, las personas que firman. ¿quién está hablando para que no me confundan? Adelante, Marta, perdóneme. Adelante. Adelante, sí la escucho. El contrato, también Se te corta. escucha, parece que es mi Sí, señal. Ok. Del tema de las personas que firmaron el se te corta, A ver si lo puedes escribir si quieres en el chat y de todos modos veo tu argumento. Entonces, en el caso concreto, puede cometer el uso ilícito de atribuciones y facultades consumado permanentemente por el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa o ejercicio ilícito de servicio público a quien conociendo, en este caso, a quien a sabiendas de que está gravemente, digamos, o se puede afectar gravemente el patrimonio del Estado, eh, no informe al superior jerárquico o no haga nada para impedirlo en caso de que esté en sus funciones.
Como aquí sí hay un resultado material, es comisión por omisión. Si hubiese sido solamente la falta de supervisión, pero no hubo ningún problema, entonces es una omisión simple, la falta de supervisión. Pero si ya la falta de supervisión nos concretiza un resultado, entonces esto es para efectos de reparación del daño. ¿Listos? Ahora, desde luego, el área requirente, que es el director del alumbrado, pues está promoviendo una, o está incitando a una contratación ilícita. Incluso promoviendo una contratación ilícita consumada instantáneamente por el autor directo en forma de omisión simple. ¿Por qué? No hizo estudio de mercado. ¿Listos? Ahora, en el caso de... En el caso de las personas que firmaron el contrato, pues es un uso ilícito de atribuciones y facultades. Consumado instantáneamente. Por los coautores en forma de acción dolosa. Y en el caso de la empresa, pues comete exactamente el mismo hecho que lo habíamos previsto aquí, el de uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de quien participe en una contratación ilícita. Pero ojo, aquí hay un evento adicional que no podemos pasar: el incremento de los costos. Entonces, como se está dando un incremento de los costos, aquí hay un concurso real con el mismo delito. Ahorita te doy el uso de la voz, Fabricio. Muy bien, adelante, Fabricio, te escucho. Bueno, No te preocupes, Fabricio. no, Muy bien. bueno, en realidad, Después, digo, sí tengo unas dudas, pero creo que sería más adelante sobre las facultades de fiscalización de las auditorías estatales, Muy bien. sobre Sí, recursos, sobre recursos de la federación, sobre todo en participaciones sí. y aportaciones. Fíjate que ahí hay en la Ley Federal de Fiscalización, hay como convenios de colaboración que firma la Auditoría Superior de la Federación con las ORFIs estatales, para que ellos en competencia concurrente puedan realizar esas auditorías y posteriormente reportárselos a la Auditoría Superior de la Federación. Eso es bastante frecuente, ¿eh? Sí, así lo entiendo yo, pero la función o sea, la decisión de iniciar un trámite administrativo de responsabilidad o de interponer la denuncia
siempre será de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Tratándose de Es recursos correcto. federales. A menos, O sea, y eso también es importante, que el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación habilite al de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría del Estado para que lo haga. También puede ser un oficio delegatorio para que lo haga, ¿eh? pero si no existe, no tiene Si no competencia existe, para no. hacerlo de facultades. No. Ah, ok, sí, porque yo Eso tengo casos así. es lo primerito que tienes que ver en una carpeta de investigación. ¿A quién Sí, tengo denunció? El casos. Orfis de Veracruz. Ah, muy bien. A ver, Orfis, ¿tú lo estás haciendo? Sí. Oye, ¿quién te autorizó? ¿El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos o directamente el auditor de la Federación? Si existe ese oficio, adelante. Se cumple el requisito de procedibilidad. Si no existe ese existe. oficio, entonces no está el requisito de procedibilidad. Sí, es correcto, falta de legitimación, ¿no? Sí, aun cuando son delitos de oficio, ¿eh? Es Ok. decir, ahí lo único que vas a lograr es expulsar al Orfis de tener calidad de víctima o tener calidad de representante del Estado. Es el único efecto que va a tener, ¿eh? Porque el hecho de la denuncia no afecta. Te digo porque yo tuve N cantidad de denuncias, por ejemplo, de la Contraloría del Estado. Y la Contraloría me denunciaba, no sé, 200 carpetas. Y yo veía que no tenía el requisito de habilitación por parte de la función pública. Entonces, teníamos dos posibilidades. La primera de ellas, girarle oficio a la función pública para que hiciera suya la denuncia. O la segunda de ellas, dar trámite a la carpeta, pero solamente considerarlo como denunciante y no como representante del Estado, ni tampoco tiene calidad de representar los intereses del Estado. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, pero ¿y la competencia No de un importa. juez local no sería federal? No, es un juez federal. Por eso tendría que ser un juez federal, no un juez local. Sí. De ahí lo que hacía la Contraloría del Estado es denunciar directamente a la Fiscalía Anticorrupción Federal. La Fiscalía Anticorrupción Federal le da trámite a la denuncia. No puede decir que tienes falta de legitimación para denunciar porque son delitos oficiosos y no requieren requisito previo. Entonces, en estos casos solamente se recibía la denuncia y ya no se le daba ninguna otra intervención a la Contraloría o a las auditorías locales, a menos de que tuviesen un oficio de habilitación por parte de las entidades federales, que eso también es bastante frecuente. Entonces, ¿qué se hace? La primera diligencia, antes inclusive de pedir la información de la contratación o de las auditorías, lo primero que vamos a hacer es, a ver, Auditoría Superior de la Federación o a ver, Secretaría de la Función Pública, manifiéstate respecto de esta denuncia. ¿Tienes interés? Te voy a dar intervención como parte procesal. ¿No tienes interés? Entonces voy a seguir investigando, pero no te voy a dar ninguna intervención y a tus, bueno, no son a ellos, sino a los funcionarios públicos estatales, no les voy a dar acceso. Así de concreto. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Que muchas veces lo denunciaban ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal. Por ejemplo, Yucatán tuve muchos casos así. Entonces, ¿qué hacía la Fiscalía Anticorrupción Estatal? Consultaba a la Federación. Y lo primero que hacíamos en la Fiscalía es verificar la competencia. A ver, ¿son recursos públicos federales? Sí, te lo vamos a traer. ¿Son recursos públicos locales? Quédatelo. ¿Son recursos públicos concurrentes? Vamos a ver. ¿Entró en cuenta concentradora o tiene cuenta específica? ¿Tiene cuenta específica? Vamos a seguir la federalidad. Es de cuenta corriente de las partidas presupuestales que le dan a los estados como subsidios, entonces te lo puedes quedar. ¿Cómo ven? Pero, ¿Sí se por entiende? ejemplo, sí lo entiendo, pero ¿no sería indebido que la Fiscalía Anticorrupción Estatal tome conocimiento y ejercite acción penal, o sea, tomando competencia de algo que no le corresponde? Si es de recursos públicos federales que es para cuenta corriente del Estado, es competencia del Estado. Pero si son recursos federales etiquetados, es de la Federación.
incluso puedes promover una incompetencia por declinatoria en los términos del 27 del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Fiscalía Anticorrupción del Estado para que lo decline a la Federación. Si no quiere, podemos ir ante el juez de control. Y claro, pero si ya estoy en proceso. hay que decirle al juez de control. Eso era bastante frecuente que sucedía, que la Fiscalía Anticorrupción de X Estado judicializaba al Poder Judicial del Estado y el abogado litigante pedía incompetencia por declinatoria, o en su caso le pedía a la Fiscalía Anticorrupción Federal para que atrajera la carpeta. Y claro, la Fiscalía Anticorrupción Federal le puede quitar las carpetas a las fiscalías estatales sin problema, ¿eh? Doc, me permite, y las penalidades, porque un defensor pediría, ¿es más benévola la penalidad en la federación que el Estado? Eso es irrelevante, Nirvana. Ahí sí Estoy de acuerdo, pero aplica entonces, la ley del fuero que corresponda. no estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en los casos concretos que usted mencionó que el defensor pedía la declinatoria, o sea, yo digo, está bien, pero y luego la penalidad, o sea, como para que el defensor ejercite, como que debemos de tener contemplado ahí ese claro. detalle, pienso, ¿verdad? Sí, digo, por estrategia de la defensa sí tendríamos yo que tener mucho cuidado con eso. Pues sí, A ver, pues en vez de ayudarlo, pero por ejemplo, sí, pero el ORFIS o la Contraloría del Estado o la propia Auditoría Superior de la Federación que se dé cuenta en una auditoría que esa irregularidad ya fue denunciada, en ese caso, la Auditoría Superior de la Federación le puede decir al Estado, le voy a solicitar a la FGR que atraiga la carpeta y lo puede hacer. Oye, pero es de mayor penalidad la FGR, lo siento mucho, es ámbito federal, no es ámbito local. Sí, eso me entonces, queda claro. compañero, no sé ¿cómo te llamas? Fabricio. Fabricio. Mira, ahí Sí. lo que tienes que ver es el recurso público. Si viene etiquetado, es Sí, federal. bien etiquetado, es para el Fondo de Aportaciones, para Fortamun. Es federal. Pero, a ver, precisamente no hay convenio en mi estado, no hay convenio entre las auditorías. Entonces, la auditoría local no tenía por qué haber fiscalizado esos recursos. No tenía es que tú no competencia. puedes saber hasta el momento de revisar la carpeta o pedir el oficio de colaboración. Pero sí hay convenios de la auditoría con las 32 ORFIs. Eso sí estoy 100% seguro. Lo que pasa es que la auditoría le tiene que decir, a ver, del convenio XX3, audítamelo. Eso sí lo tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación. Si no lo hace y la Fiscalía del Estado lo audita, lo está haciendo de manera irregular. Por eso, pero entonces ya sería, obviamente como sale el informe individual, eso no sería una prueba viciada. Recuerda que incluso hay jurisprudencia que la cuestión de las auditorías son independientes de la comisión del hecho delictuoso. Yo como Fiscalía Federal, yo doy por válida esa auditoría estatal, aun cuando no tuviese facultades porque me está arrojando información. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me está dando información respecto de unos resultados y ellos se convierten en órganos de prueba en la incorporación. Ahora, para una sanción administrativa, está cantadísimo que se va a caer. ¿Por qué? Porque en el ámbito administrativo, ahí sí existe, digamos, una cuestión de estricta taxatividad del procedimiento administrativo. En materia penal, no. Bueno, bien dicho, en la materia procesal, porque en la materia penal sí, pero en la materia procesal penal no. Ahí sí podemos aplicar regímenes supletorios o complementarios de la ley procesal. Entonces, yo te puedo decir por la experiencia, incluso hay sentencias condenatorias al respecto, de que las auditorías locales realizaban dicho trámite respecto de este tipo de asuntos y lo único que hacía era hacer mío esa auditoría, pero solamente lo subía como prueba pericial. Es decir, lo subía como peritos. No les daba calidad de partes procesales. Porque si yo les doy calidad de parte procesal, entonces ahí sí aplica lo que tú dices, Fabricio. Esta es una cuestión irregular.
Ok, ok, sí, sí, lo entiendo. ¿sí? Y, por ejemplo, en relación a ese tema, veo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla el peculado como tal. Sí, O sea, dice es una peculado. sanción grave. Bueno, una falta administrativa Ajá, grave. es una falta administrativa grave, así es, que no amerita pena corporal. Pero, pero la gran mayoría de los códigos penales también tienen peculado y amerita una sanción corporal. Ahí podría aplicarse el principio pro persona. No. Las sanciones administrativas son autónomas de las penales y ya hay jurisprudencia al respecto. Y con eso, muchas veces los defensores llegaban a la Fiscalía Anticorrupción con la resolución del Tribunal Administrativo, donde ya habían sancionado o incluso ya los habían absuelto del peculado administrativo. Y lo único que les decíamos es, no es vinculante para la materia penal. Son autónomas. ¿Cómo ven? Aunque digan, aunque sea la figura muy casi Casi idéntica que diga idénticas. peculado. Sí. ¿Por qué? Porque el peculado administrativo, su naturaleza es para la cuestión de la suspensión, destitución o inhabilitación en el ámbito administrativo. Pero eso no, para mí no es vinculante. Bueno, cuando yo estaba en la fiscalía no es vinculante. Para mí, tú distrajiste recursos públicos y por tanto, eres objeto de una sanción penal. Mira, te voy a poner un caso concreto para que se entienda, y es bastante polémico este caso porque sean fuentes abiertas. El presidente de una federación mexicana de un deporte pide apoyo a la CONADE para efecto de llevar a cabo competencias internacionales. La CONADE realiza el trámite ante la TESOFE y le autorizan determinada cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hacen? Bajan el recurso y CONADE se lo da a esta asociación de deporte, y esta asociación de deporte, el presidente de la asociación lo pasa a su cuenta personal. Sin embargo, resulta que cuando viene la revisión de la auditoría, en la auditoría dice no hay peculado porque todos los programas se cumplieron. Están las competencias, están los entregables, están los resultados, están, digamos, la comprobación de gastos, está absolutamente todo a nombre de la asociación, y se hace el reporte financiero y se entrega a la CONADE. Entonces, cuando viene la auditoría y realiza la revisión de los contratos, resulta que le dieron 100 millones y gastó los 100 millones, gastó 90 y tantos millones y reintegró 2.8, los reintegró a la TESOFE y dio cumplimiento. Entonces, le iniciaron el procedimiento administrativo por peculado y le iniciaron carpeta de investigación por peculado. En el administrativo salió limpio. Dijeron que no. Y eso me lo presentan como prueba. Y yo les dije, el hecho es muy concreto. El recurso era destinado a competencia y aquí tengo un estado de cuenta que lo mandó a su cuenta personal. Para mí, con eso es suficiente para configurar el peculado en materia penal. El desvío. Sí, y claro, ahorita todavía está en juicio oral, pero lo van a perder. Lo vincularon a proceso, se fue a intermedia y ahorita está en el juicio oral. Sí, pero yo creo que lo van a perder porque es muy clarito el tipo penal. Sí, a quien sin ser servidor público federal, pero teniendo bajo administración recursos públicos federales, los distraiga. Ese es el verbo rector. Oye, pero ya incluso tienen copia certificada de la sentencia del Tribunal Administrativo donde los absolvieron. Pero en materia penal resulta que la jurisprudencia es muy clara y las sanciones administrativas son autónomas de las penales. Y sí, aplica el principio pro persona en materia administrativa como en materia penal. Incluso hay dogmática penal, dogmática administrativa del derecho administrativo sancionador y hay dogmática penal. Y eso es donde se topaban. Por eso, aun cuando
sean muy cercanos. Ahí sí hay que tener cuidado, porque las sanciones administrativas son totalmente diferentes, o más bien dicho, no son vinculantes para la materia penal. Y a la inversa. Es decir, cada uno tiene su propia naturaleza. De acuerdo, doctor, muchas gracias. No, a sus órdenes. Sí, de hecho, ahorita les voy a dar el número de registro para que lo tengan. Ya lo mandé a pedir. Sí, para que se tenga ese número de registro y se tenga, digamos, a veces un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque ahora ya doy asesorías en este tema. Sí, y ahí lo primerito que vemos es si se trata de una cuestión administrativa o de una cuestión penal. Si ya salió resuelto en la materia administrativa, los argumentos de la materia administrativa los tenemos que perfeccionar en la materia penal o a la inversa. Pero ofrecer la copia certificada de uno y otro no es suficiente. Entonces, en el caso que estás planteando, yo creo que sí lo puedes defender en materia penal, pero no nos vayamos por la naturaleza de la resolución del ORFIS, sino vamos a ver cuál es la utilidad que le está dando en materia penal la Fiscalía. Porque ahí muy concreto, si la Fiscalía Anticorrupción Estatal no tiene el oficio de habilitación por parte de la Auditoría Superior de la Federación al ORFIS local, entonces tiene falta de legitimación. Y segundo, si vemos que es una cuestión del fuero común y le perjudica, nos vamos al ámbito federal. Por ejemplo, en el artículo 268 del Código Penal de la Ciudad de México es más perjudicial que el Código Penal Federal, porque incluso lo trae en prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque lo que hicieron todos ellos es acumular en el delito de ejercicio abusivo de funciones tanto el peculado como la contratación ilícita y el ejercicio ilícito de servicio público y el abuso de autoridad. Entonces, ¿ahí qué conviene? Que se lo lleve la federación. Como en Coahuila, también tener cuidado porque si era local y había recursos, yo no dije nada, pero detectamos supresión del tipo penal. Entonces, si hay una supresión del tipo penal, pues ya no hay sanción. Y en la federal sí No. lo tiene, pues ahí no te va a convenir. No, pero pues como es política, es criminal política, que son perseguidos por el opositor que domina en la entidad operativa aquí, pues el juez todo lo rechazaba, le estábamos diciendo de la tipicidad y que en cualquier momento, y no es el momento, y no es el momento, y así duramos como 3 años en el paseo por el derecho, 4 casi, porque sí Muy hay bien. una confusión ahí. Sí puede generar confusión, pero no lo perdamos de vista. Recursos públicos federales etiquetados, la competencia es de la federación. La pregunta es, ¿las auditorías o los órganos o las contralorías estatales pueden auditar recursos públicos federales? La respuesta es sí, sí los pueden auditar, pero para que sean vinculantes, necesariamente requieren el oficio de habilitación por parte de la dependencia federal, para que puedan ser parte procesal. De lo contrario, esa auditoría lo único que va a servir va a ser para la noticia criminal, pero fuera de la noticia criminal ya no tiene otro aspecto vinculante, o sea, no va a ser parte procesal ni van a poder representar los intereses del Estado. Esa va a ser la única consecuencia. Sí, pero falta de ojo, legitimación. no anula la prueba, ¿eh? Eso sí se los digo. Sí, y eso era el pleito de todos los días en la Fiscalía Anticorrupción. No anula la prueba. Sí, es decir, una irregularidad, digamos, de ese tipo de índole administrativo no es vinculante para la materia penal. ¿Qué pasa? Que lejos de ser una parte procesal, los tomaba como peritos y los ofrecía como medio de prueba, como si fuera una prueba pericial, para que ellos se subieran al juicio, pero sin tener una intervención como parte procesal
ni pedir temas de reparación del daño a favor del Estado, porque los únicos que pueden pedir reparación del daño a favor del Estado es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y en su caso, los ORFIs o las Contralorías, sí, solo sí, tuviesen el oficio de habilitación. De otra forma, no. Todos los ORFIs con el auditor hay convenio general para poder realizar las auditorías, pero ya para que sean vinculantes en el ámbito federal y por tanto se puedan subir a un procedimiento federal, requieren que sea necesariamente el tema de la habilitación. De lo contrario, entonces no se podría hacer. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando de, en cuestión técnica procesal, legitimación, falta de legitimación para tener legitimación. Como parte procesal, no como elemento probatorio. Como para parte procesal, pues sí, me queda claro cómo trabajó eso. Muy bien. ¿Listos? Entonces, no sé si tengan algún otro cuestionamiento. De hecho, ahí el compañero Nirbardo sabe y tiene conocimiento, pero en Gibo Instituto ahorita estoy dando un curso, desde luego, mucho más especializado en hechos de corrupción, ¿sí? Que ustedes se pueden inscribir también ahí y van a ver estos temas todavía mucho más detallados. ¿Sí? Y ahorita digamos, es un ejercicio muy concreto en cuestión de los servidores públicos municipales en los casos que les hemos puesto. Sin embargo, hay mucho más, es decir, esto da para muchísimas horas de estudio sobre estos temas. Y claro, el hecho de que existan la incorporación de pruebas es muy diferente al tema de las partes. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales no reconoce a los peritos como sujetos del proceso. Sin embargo, sí son prueba y van a incorporar su testimonio a través de las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, como lo marca el Código Nacional. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de una auditoría estatal sobre recursos federales? Lo de una prueba pericial. Y el testimonio de los auditores se pueden incorporar como prueba para el debate en el juicio oral. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, cómo no, viví yo desde chiquillo, desde el punto de la fiscalía, usarlos como prueba. Fabricio, Gabriela, Germán, José, Linyu, Marta, Nayeli, Rigoberto, Marterit, Wendy, Mariela. Entonces, vean, estos aspectos son aparentemente bastante técnicos. Sí, ahora no le he contestado la pregunta de la compañera Marta. Así que dice que le falló la señal. ¿Los testigos tienen algún alcance en sanciones respecto de las personas firmantes? No, no tienen ningún alcance. Ya que muchas veces desconocen el propio contenido. Sí, aquí nada más vamos a ver quién firma, la empresa y el servidor público. Y los testigos son testigos. Los mandamos a traer en calidad de testigos. Pero, ojo, si el testigo sabe de su propia entrevista, nos desprendemos de que el testigo sabía esas cuestiones técnicas, le podemos cambiar la calidad. Eso era bastante frecuente en el sistema tradicional, de que les cambiaban la calidad y por caso urgente y ya se quedaban retenidos y los mandaban directo al reclusorio. Aquí ya no existe eso, ya no hay el tema del caso urgente, pero sí la posibilidad de que al menos en esa carpeta daban su registro y yo verificaba de que ese testigo aparecía en otra parte, en un anexo técnico como supervisor, pero firmó como testigo, no firmó como supervisor. Entonces le tengo que atribuir ejercicio ilícito de servicio público.
Ah, pero ¿qué crees? Estás participando en la contratación, pero no te puedo atribuir en esta carpeta. Hago desglose y inicio una nueva carpeta de investigación solamente con relación a ese testigo. Él no se va a enterar de respecto de esta diligencia que ya tiene calidad de imputado. Pero no puedo ocupar ese registro como elemento de prueba porque se está autoincriminando. Y las pruebas que se autoincriminan las personas, esas son violatorias de derechos humanos. Puedo ocupar la información, sí, porque me está arrojando nuevos datos, pero no puedo ocuparlo, ese registro en específico, como prueba. Porque si lo ocupo, le tengo que dar lectura de derechos y le tengo que informar de que le tengo que cambiar la calidad y le tengo que dar acceso a toda la carpeta, porque ya se convertiría en una parte procesal, como lo marca el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para no darle la calidad de parte procesal y para no darle lectura de derechos, no le puedo cambiar la calidad de testigo a imputado en esa carpeta. Tendrá que ser por carpeta por separado. De lo contrario, le violo derechos humanos. ¿Cómo ven? ¿Se entiende o no se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, les voy a regalar la diapositiva que hicimos, las 10 laminitas, para que ustedes lo tengan ahí en sus apuntes. Y claro, con todo gusto, los invito al curso de Jibo Instituto, donde lo estamos detallando todavía muchísimo más. Y desde luego, también el tema de que a través de capacitación magíster, estamos realizando bastantes actividades académicas sobre diversos temas. Y nos los pueden seguir ustedes en las distintas redes sociales. Sí, entonces, pues no habiendo alguna otra duda, algún otro comentario. Sí, ahorita veo que acaban de comprar un libro mío de proceso penal acusatorio para principiantes en Mercado Libre, y el Mercado Libre lo cierran en 20 minutos, así que vamos a ir a entregarlo. ¿Cómo ven? No sé si tengan algún otro cuestionamiento. De hecho, algunas de mis obras están en Mercado Libre, ya les he anunciado. Sí, les voy a pasar el link. Y claro, con todo gusto estamos a sus órdenes. Ya hay ahí en las distintas redes sociales de capacitación magíster. Ya pueden descargar ustedes el archivo desde el chat del Zoom. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, compañeros? Palabras finales, compañera Liñu. Nada, muy entendible todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí un fuerte abrazo hasta la isla de las golondrinas, Cozumel. Palabras finales, Mariela. Gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un taller muy nutritivo. Gracias por su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros. Estamos a sus órdenes y ya tienen ustedes la diapositiva de esta temática, y desde luego nos pueden seguir en todas las redes sociales, en los cursos con Jibo y en los cursos con Editorial Magíster. Que descansen.